Bueno, este tema surgió en la maestría, fue uno de los líneas de investigación de la maestría, cuando empezamos a ver cómo en las ciudades del siglo XIX comenzaban a haber cambios de usos urbanos. Por ejemplo, cuando empiezan los procesos de saneamiento de las ciudades y se sacan los cementerios, por ejemplo, de las iglesias, entonces uno de los temas era el saneamiento del mercado, que se hacía todos los días en la plaza mayor, en la plaza principal, cómo fue naciendo la necesidad de ordenar, o sea, el proceso de higiene de las actividades de compra y venta del mercado. Entonces yo me puse a buscar, bueno, un ente que haya sido parecido al tema de los cementerios, como ya lo mencioné. Salió entonces el tema del mercado San Jacinto. Entonces yo empecé a investigar sobre el tema y bueno, me sorprendí de la cantidad de material que había en el Archivo General de la Nación. Me sorprendí también de temas parecidos que había a nivel latinoamericano con los temas de los mercados públicos. Y bueno, así nació la investigación de Catedral de San Jacinto. Yo lo llamé así porque es el proceso que va del mercado desde la catedral, desde la plaza de la catedral o plaza de armas, como se llamaba en esa época, hasta los terrenos que una vez fueron del convento de San Jacinto de Caracas. Hoy en día, desgraciadamente, no existe ya. Lo más importante del edificio es que por primera vez se hace en Venezuela un mercado techado, se hace un edificio especialmente para contener las actividades de un mercado público. Y sorprendentemente también salió la investigación que fue una estructura de acero importada de Bélgica. O sea, Hurtado Manrique, que es un arquitecto emblemático del siglo XIX, hizo el proyecto y los materiales fueron comprados en Bélgica. El techo de acero galvanizado, por ejemplo, abovedado, fue una gran novedad. Las columnas o sea, realmente esbeltas para la época. Todo ese material se encargó a Bélgica y se trajo en barco, fueron llegando a medida que pasaba el tiempo y se instaló sobre una estructura de mampostería a la vieja usanza hecha en casa. En el trabajo se exploran las primeras iniciativas del Estado venezolano como constructor de obras públicas. De hecho, en 1874, cuando se funda el Ministerio de Obras Públicas, o sea, es la primera vez que el Estado asume su obligación de constructor de obras públicas. Anteriormente eso estaba en manos de la ciudad, en manos de los cantones, en manos de las gobernaciones, etc. Entonces, en paralelo, cuando se comienzan los trabajos, los primeros, es un proceso, ¿no? El tema del mercado, no fue un edificio que se hizo de la noche a la mañana. Cuando se comienza a hablar ya realmente de un mercado, de la necesidad de higienizar, es la época de Guzmán Blanco, por supuesto, y entonces el Estado se organiza para las obras públicas, que ya son muchas, y se crea el Ministerio de Obras Públicas en el año 74, que lo crea Guzmán Blanco, y entonces el Ministerio de Obras Públicas asume desde esos primeros momentos la construcción del del mercado, que no es el mercado final, es la primera trabajo que se hace para reparar la fábrica del antiguo convento de San Jacinto, que después lo tumbarán para dar pie al nuevo edificio. El tema del mercado techado, del edificio para el mercado, se venía dando en otros sitios de Latinoamérica. Ahí en Buenos Aires existe también el mercado de abastos, hubo mercados de la misma época también en Chile. Hay, por supuesto, el mercado más emblemático de todos ellos, que es el mercado de la Madeleine en París, que también es un edificio solamente para el tema del mercado. Y para Caracas, el tema del mercado está ligado, por supuesto, al orden y al progreso. A la gente sí le pareció que era importante un edificio limpio, que tenía alcantarilla, que tenía agua, que tenía los bancos de carne separados de la fruta, que no había venta de animales vivos dentro del mercado, se beneficiaban en el matadero y se traían. Sí hay un cambio realmente como tú dices, de paradigma en lo que fue la compra y venta de los víveres en Caracas. Claro, el mercado como uno lo conoce hoy en día, los automercados, todavía faltaría mucho tiempo para eso, pero sí es el origen, digamos, de la manera como uno compra hoy en día.
El mercado se venía dando en un sitio público por excelencia como era la Plaza Mayor, la Plaza de la Catedral. Venía compartiendo un espacio que no le pertenecía, pero era de la ciudad. Entonces el mercado, cuando se cambia a un edificio, ya pierde un poco la noción del espacio ese público medio atroz, medio desordenado que tenía cuando se hacía en el mercado público. Hay relatos que yo saqué, están en el libro, sobre testimonios de peleas, de muertes, de puñetazos. Había muchísimos problemas, las bestias que entraban al mercado, los burros que se salían, etcétera, ¿no? El mercado también era un sitio de intercambio social importante. Al mercado iba la gente por muchas otras razones, ¿no? Cuando eso pasa a ser un mercado, ya un edificio, la gobernación, por ejemplo, que es la que toma el control del Estado, ya pone unas normas diferentes, ya normaliza el tema de la compra y venta, ya no hay tanto caos. Bueno, ellos pretendían eso, ¿no? Al final damos cuenta de que no fue tan así, pero sí fue unos inicios importantes del orden. Se iban a borrar definitivamente todos los patrones bárbaros coloniales que estaban representados por el viejo mercado público. Ellos pensó el gobierno, los gobiernos decimonómicos de finales del 19, que el mercado iba a ser algo mucho más manejable de lo que realmente fue. Pero en el libro verás que no fue tal cosa. Ellos trataron por ordenanzas, por legislación, realmente metieron hasta policía dentro de los mercados y fue muy difícil domesticar a un mercado público. De hecho, tantos años para construir el mercado, o sea, casi prácticamente un proceso que dura un siglo. El edificio de Hurtado Manrique, que lo terminan por fin, casi a finales de siglo, ¿no? Ya 40 años después ya está demolido. Ya está demolido, demolido por Medina Angarita, en otro de esos planes modernizadores de Caracas y tal. Bueno, fíjate que a mí me gusta mucho la frase de Villanueva que dice que la arquitectura es acto social por excelencia, y yo parafraseo eso y digo, la historia de la arquitectura tiene que ser historia social por excelencia. Parte de lo que yo he criticado de la historiografía de la arquitectura en Venezuela es que se van mucho todavía al protagonista, al arquitecto genio, al arquitecto creador, o se van solamente a los análisis formales de las edificaciones. Y resulta que la arquitectura es un acto social. Hay una cantidad de protagonistas, hay procesos sociales, procesos históricos, procesos culturales, que el historiador tiene que tomar en cuenta cuando trabaja los temas de historia de la arquitectura. No solamente quedarse en el análisis formal de la edificación o en el análisis del creador, del arquitecto como tal. Entonces yo creo que esto es un trabajo que va mucho hacia estos temas de historia social, donde se trata de hacer una totalidad del proceso. Procesos que pasaba en la ciudad, qué pasaba en los usuarios, qué pasa con la gente del mercado San Jacinto, qué pasa con la gente del convento, qué pasa con las ordenanzas, cuál es el tema de la municipalidad. Yo creo que se ha tratado de hacer un trabajo un poco más global, y el análisis del edificio en su contexto histórico, social, político, etc. El mercado abarca mucho tiempo, ¿no? Entonces es un protagonista que en la historia de Caracas que aparece, bueno, desde 1808, 1809 y termina a finales del siglo. O sea, es interesante. Es la historia de Caracas vista a través de un proceso que fue la fabricación del mercado San Jacinto.